La noche en que Julián salió de la cárcel, yo no estaba mirando por la ventana por curiosidad. Estaba ahí porque no podía dormir. Desde hacía días, el barrio tenía un silencio raro, espeso, como si alguien hubiera apagado el ruido normal de la ciudad y hubiera dejado solo lo esencial. Perros ladrando a lo lejos, un foco parpadeando, y ese olor húmedo que sube del asfalto cuando cae la madrugada. Julián era mi vecino de enfrente, o mejor dicho, lo había sido, antes de que se lo llevaran esposado 8 años atrás. Nadie hablaba mucho de eso, pero todos sabíamos por qué había ido a parar a la cárcel. Su esposa, el río, los niños, detalles sueltos que nadie se atrevía a unir en voz alta. Yo sí lo recordaba bien, demasiado bien. A las 3:17 de la mañana, un taxi viejo se detuvo frente a su casa. Las luces amarillas iluminaron la fachada descascarada, y por un momento tuve la sensación de estar viendo una escena que no debería existir. Julián bajó despacio, más flaco, más encorvado, con una bolsa negra en la mano y la mirada perdida, como si todavía no hubiera salido del todo de donde venía. El taxi se fue sin despedidas. Ahí empezó todo, porque apenas el motor se perdió en la esquina, se escuchó un llanto, no fuerte, no exagerado, un lamento largo, húmedo, que parecía arrastrarse por la calle como una neblina con voz. Sentí un escalofrío inmediato, de esos que no se explican. El sonido venía del fondo del barrio, cerca del canal que desemboca en el río. No, murmuré sin darme cuenta, no puede ser. Todos en Latinoamérica conocemos esa historia. Todos hemos escuchado el nombre, aunque sea una vez, en susurros, en bromas nerviosas o advertencias de abuela. La Llorona, la mujer que perdió a sus hijos, la que vaga buscando lo que no puede recuperar. Siempre pensé que era solo eso, una historia. Hasta esa noche, Julián se quedó quieto en la vereda cuando escuchó el llanto. Vi cómo su cuerpo se tensó, como si alguien le hubiera enterrado un recuerdo directo en la espalda. No miró hacia el sonido, no se atrevió. Solo cerró los ojos un segundo, y luego entró a su casa, casi corriendo. Las luces se encendieron adentro. Yo debería haber hecho lo mismo, cerrar la cortina, volver a la cama, fingir que no había oído nada, pero no pude. Algo en ese llanto me apretaba el pecho, como si me llamara por mi nombre, aunque no lo hiciera. El sonido se fue apagando lentamente. Esa fue la primera noche. La segunda, el llanto volvió a la misma hora. 3:17, exacto, esta vez más cerca, mucho más cerca. Ya no venía del canal, sino de la esquina de la calle. Un lamento quebrado, acompañado de algo peor. Palabras arrastradas, casi irreconocibles. ¿Dónde están?, decía una voz femenina, ahogada. ¿Dónde están mis niños? Sentí náuseas. Encendí el celular. Tenía varios mensajes del grupo vecinal. Nadie escribía La Llorona, pero todos hablaban de ese ruido, esa mujer, eso que se escucha. Julián no salió de su casa en todo el día siguiente. Las persianas cerradas, la puerta con doble traba. Yo lo vi moverse adentro, caminando de un lado a otro, como un animal enjaulado. Esa noche, el llanto se detuvo justo frente a su casa. No exagero, lo escuché ahí, debajo de mi ventana, cruzando la calle, un sollozo profundo, cargado de rabia y tristeza. Y después, golpes. No a mi puerta, a la de Julián. «Abre», susurró la voz. «Devuélvemelos». El golpe fue seco, violento,
La madera crujió. Julián gritó desde adentro. Un grito de pánico puro, sin palabras. Yo estaba paralizado. Todo mi cuerpo me decía que no mirara, que no me acercara, que esto no era para mí. Pero miré. La vi de perfil, iluminada apenas por el foco de la calle. Un vestido blanco sucio, empapado en la parte inferior, como si hubiera salido del agua. El cabello largo, pegado al rostro. No flotaba, no era etérea, estaba ahí, sólida, real, y eso fue lo más aterrador. No parecía un fantasma, parecía una mujer destrozada. Los golpes pararon, hubo silencio, y entonces la puerta se abrió. Julián salió temblando, cayó de rodillas apenas la vio. Empezó a balbucear cosas que no entendí del todo. Perdón, no fue así, fue un accidente, yo no quería. Ella no gritó, no lo atacó, solo levantó el brazo y señaló hacia el río. Vamos, dijo con una calma que me heló la sangre. Es hora de que los busques. Julián empezó a llorar como un niño. Se levantó, caminó detrás de ella. Pasaron frente a mi casa. Yo estaba tan quieto que sentía que si respiraba fuerte, algo horrible iba a pasar. Ella giró la cabeza apenas. Me miró. Y en ese instante entendí algo que me dejó peor que cualquiera historia de terror. Sus ojos no estaban llenos de odio, estaban llenos de cansancio. Caminé detrás de ellos, no sé por qué. Tal vez porque sentí que, si no lo hacía, nadie iba a saber lo que pasó después. El río estaba oscuro, crecido. El agua golpeaba las piedras con fuerza. El olor era insoportable. Julián se acercó a la orilla. Ella se quedó atrás, observándolo. Ahí, susurró ella. Ahí los dejaste. Julián cayó de rodillas otra vez. Metió las manos en el agua, desesperado, como si aún pudiera sacarlos de ahí. Gritaban nombres, nombres que yo no conocía, pero que me atravesaron igual. Y entonces ocurrió el giro que todavía me cuesta aceptar. Ella no lo empujó. Julián se metió solo, paso a paso, primero hasta las rodillas, luego hasta la cintura. El agua lo arrastraba, pero él avanzaba igual, llorando, riendo, hablando con voces que no estaban ahí. Cuando el río lo cubrió por completo, ella cerró los ojos. El llanto cesó. El silencio fue absoluto. La mujer se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado ahí. No hubo luces extrañas, no hubo gritos finales, solo el río y el cuerpo de Julián, que nunca apareció. La policía dijo que fue un suicidio, que la culpa lo alcanzó, que nadie más vio nada. Pero yo sí, y desde esa noche, a veces cuando no puedo dormir, escucho un llanto lejano. Ya no suena furioso, suena incompleto, como si aún faltara alguien por pagar. Relato número 2. Nunca encontré la sandalia. Eso fue lo primero que me perturbó aquella madrugada. El auto estaba atravesado en la cuneta, el motor todavía caliente, el parabrisas hecho una telaraña opaca. Pero la sandalia de la niña que vi cruzar la carretera simplemente no estaba. Ni en el asfalto, ni en la hierba, ni atrapada bajo las llantas. Y yo sabía que la había visto. Con absoluta claridad. Eran las 2:48 de la mañana, cuando ocurrió el accidente. Volvía solo, con la radio apagada, y la cabeza llena de ruido. Había llovido antes, y la carretera secundaria brillaba como un animal mojado bajo los faros. No iba rápido, o al menos eso me repetí después, una y otra vez, hasta que la frase perdió todo significado. El golpe fue seco, hueco, no sonó como un animal. Frené de inmediato.
El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a vomitar ahí mismo. Bajé del auto temblando, con las manos entumecidas, esperando encontrar lo peor. Pero no había nada. Solo el camino vacío, el eco del impacto todavía flotando en el aire, y el sonido lejano del río, oculto entre los árboles. Miré el frente del coche, el guardabarros abollado, restos de barro y una mancha oscura que no quise tocar. «Hola», dije, sintiéndome ridículo. Caminé unos metros con el celular como linterna. Nada, ni cuerpo, ni sangre, ni rastro. Fue entonces cuando escuché el llanto. No vino del camino, vino del río. Un sollozo largo, profundo, que parecía brotar desde el fondo de la tierra. No era un grito desesperado, era algo peor, un lamento constante, como si alguien llevara horas llorando sin consuelo. Sentí que el estómago se me cerraba. No tuve que pensar mucho para saber qué nombre ponerle a ese sonido. Crecí escuchando historias, advertencias dichas en voz baja, risas nerviosas alrededor de fogatas. La Llorona, siempre cerca del agua, siempre buscando. Me subí al auto y me fui. No llamé a la policía, no revisé más, no hice lo correcto. Simplemente manejé hasta mi casa, con las manos sudadas y la sensación insoportable de que algo se había quedado conmigo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta pequeña cruzando la carretera. El vestido claro, el cabello oscuro, descalza, excepto por una sandalia vieja en el pie izquierdo. Al amanecer, regresé al lugar. No había marcas de frenado, ni restos, ni señales de accidente, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que fue una ilusión, cansancio, culpa anticipada, pero al abrir el baúl del auto, el olor me golpeó de lleno. Un olor húmedo, agrio, imposible de ignorar. Y ahí, entre las herramientas, encontré algo que no recordaba haber puesto. Una sandalia infantil. Ese fue el comienzo. Las noches siguientes, el llanto regresó. Siempre a la misma hora. 2:48. Siempre cerca del río. A veces lejano, a veces tan cerca que parecía colarse por las rendijas de la casa. Empecé a escuchar pasos mojados en el patio. No corrí las cortinas, no prendí las luces. Me quedaba quieto, con el cuerpo rígido, esperando que pasara. Pero nunca pasaba del todo. El llanto se arrastraba, se detenía y luego se iba. En el trabajo, empecé a cometer errores. Me preguntaban si estaba bien. Yo asentía, mentía, porque ¿qué iba a decir? ¿Que había atropellado a algo que no existía y ahora me lloraban desde el río? Una tarde decidí volver al lugar, de día, con gente pasando cerca, sin sombras. Fue peor. Entre los arbustos encontré marcas pequeñas en el barro, huellas de pies descalzos. Iban del camino al río y volvían, una y otra vez. Esa noche la vi, no junto al agua, en la carretera. Estaba de espaldas, inmóvil, con el vestido pegado al cuerpo, como si acabara de salir del río. El llanto ya no era constante, era entrecortado, doloroso. «Devuélvemela», susurró. No gritó, no me miró. Yo no, intenté decir, pero la voz se me quebró. Fue un accidente. Ella giró lentamente la cabeza. Su rostro no estaba desfigurado. No era un monstruo. Era el rostro de una mujer agotada, con los ojos hundidos y enrojecidos, como alguien que ha llorado demasiado tiempo. Todos dicen lo mismo. Avanzó un paso.
El olor a río y muerte me envolvió. Sentí ganas de correr, de gritar, de desaparecer. ¿Dónde está?, preguntó. ¿Dónde dejaste a mi hija? El recuerdo me golpeó como un puñetazo. No la había visto cruzar sola. Había alguien más detrás, más pequeño. Yo frené, pero giré el volante. La imagen reprimida se abrió paso con violencia. El cuerpo cayendo por el terraplén, rodando hasta el agua. El silencio posterior. Mi respiración agitada. Mi decisión de irme. El llanto cambió. Ya no era tristeza. Era furia. Sentí el golpe en el pecho y caí al suelo. El aire se me fue. Algo frío me apretaba la garganta. Vi manchas negras en los bordes de la visión. Sus manos, hinchadas, fuertes. «Búscala», dijo, muy cerca de mi oído. Como yo. Me soltó de golpe. Tosí, vomité. Lloré sin dignidad. Cuando levanté la mirada, ella ya estaba de espaldas, caminando hacia el río. La seguí. No porque quisiera, porque no tenía opción. El agua estaba helada, turbia. Avancé con dificultad, guiado por su figura. Mis pies se hundían en el barro. Las piernas me temblaban. «Aquí», dijo. Metí las manos. Toqué algo blando. Tela, cabello. El cuerpo de la niña emergió lentamente, atrapado entre ramas. El rostro pálido, los ojos abiertos, vacíos. Grité. La orilla estaba llena de cosas que no vi antes. Juguetes rotos, zapatos pequeños, restos de ropa. No eran solo de ella. La llorona se arrodilló junto al cuerpo. Lo tomó con cuidado. El llanto volvió, pero ahora era distinto, más bajo, más contenido. «No eres el primero», dijo sin mirarme, «ni serás el último». La policía encontró el cuerpo al amanecer. A mí también. Conté todo. El accidente, la huida, el río, la culpa. No mencioné a la mujer. No hizo falta. Porque cuando revisaron el lugar del impacto, encontraron varias sandalias infantiles, enterradas en el barro, alineadas como una ofrenda. Ahora estoy aquí, esperando sentencia. Pero cada noche, a las 2:48, escucho el llanto bajo la ventana de la celda. Y esta vez suena más cerca, como si ya no viniera del río, como si viniera por mí. Relato número 3. Mi bisabuela siempre olía a agua estancada. No a humedad común ni a ropa mal secada. Era un olor más espeso, casi dulce, como el que se queda pegado en la piel después de estar demasiado tiempo cerca de un río. Lo recuerdo desde niño, incluso cuando ya estaba postrada en la cama y no había salido de esa casa en años. Esa noche, la noche en que me contó su secreto, el olor era más fuerte que nunca. Yo no debería haber estado ahí. Nadie quería quedarse con ella cuando oscurecía. Decían que deliraba, que hablaba sola, que gritaba nombres que no pertenecían a nadie vivo. Pero yo acepté cuidarla porque necesitaba el dinero, y porque en el fondo siempre sentí que había algo tendiente entre ella y yo, algo que nunca se había dicho. La casa era vieja, levantada a pocos metros del río, en un terreno que siempre se inundaba cuando llovía fuerte. Las paredes crujían, el piso estaba torcido, y de noche, el sonido del agua chocando contra las piedras se colaba por cada rincón, como un susurro constante que no dejaba pensar. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando la escuché llamarme. No gritó, no levantó la voz, solo dijo mi nombre. Eso fue lo extraño. Me acerqué a su habitación con una sensación rara en el estómago. La encontré despierta, con los ojos abiertos de par en par, brillando en la oscuridad. Tenía la boca seca, los labios agrietados, y aún así sonrió cuando me vio. «Ya la escuchaste, ¿verdad?»,
me preguntó. ¿Escuchar qué, abuela?, respondí, aunque mi voz salió más baja de lo normal. El llanto empezó justo en ese momento. Venía del río. Un lamento largo, quebrado, que se arrastraba con el viento. No era un sonido fuerte, pero atravesaba la piel como una aguja. Sentí cómo se me erizaban los brazos. «Está más cerca», susurró mi bisabuela. «Ya no espera tanto como antes». Tragué saliva. «¿Es solo el viento? ¿O algún animal?». Ella soltó una risa seca, sin humor. «Eso mismo dije yo, hace muchos años». Se incorporó un poco en la cama, con esfuerzo. Sus manos temblaban, pero cuando me tomó del brazo, su fuerza me sorprendió. «Siéntate», ordenó. Si ya empezó a llorar, es porque el tiempo se acabó. Quise levantarme, irme, fingir que no escuchaba nada. Pero mis piernas no respondieron. El llanto volvió a escucharse, más claro, más cercano. Esta vez, acompañado de algo peor, palabras ahogadas, imposibles de entender del todo. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi bisabuela cerró los ojos. «Es mi culpa». El silencio que siguió fue pesado. «No digas tonterías». «No son tonterías», me interrumpió. «Es el precio». Abrió los ojos y me miró fijo. «¿Sabes por qué nuestra familia nunca se fue de esta casa? ¿Por qué nadie prospera? ¿Por qué siempre hay accidentes, ahogamientos, niños enfermos?» Negué con la cabeza. Ella respiró hondo. «Porque yo la hice venir». Sentí un escalofrío. ¿A quién? El llanto se transformó en un sollozo furioso. «A la que llora», dijo. «A la que busca». Mi primer impulso fue reírme. Era absurdo. Una historia vieja. Una leyenda. Pero entonces el llanto se escuchó detrás de la casa. Ya no venía solo del río. «Hace más de 70 años», continuó. «Yo era joven. Tenía un hijo. Nadie sabe de él. Nadie lo recuerda porque me aseguré de que así fuera». Se quedó callada un momento. Sus manos apretaron las sábanas. «El padre me abandonó. En el pueblo me señalaron. Me dijeron que ese niño era una vergüenza. Y yo quise que desapareciera todo». El llanto subió de volumen, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. «Fui con una mujer», dijo. «Vivía cerca del río. Decía saber cómo borrar pecados». Tragué saliva. «¿Qué hiciste?». «Lo entregué». El aire se me atoró en el pecho. «No, no estás diciendo eso». «Lo dejé en el agua», susurró. «Y ella me prometió silencio». Un golpe seco resonó en la pared exterior. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Desde esa noche, continuó, el llanto nunca se fue. A veces lejano, a veces tan cerca que podía sentirlo respirar. «Eso no prueba nada», dije, aunque ya no creía mis propias palabras. Mi bisabuela me miró con desesperación. Ella no era la llorona entonces. Era solo una madre que buscaba a su hijo. El río se la llevó después, pero volvió distinta. El llanto se escuchó ahora frente a la ventana. Un sollozo húmedo cargado de rabia. «Viene por los nuestros», dijo, «porque mi deuda nunca se saldó». El vidrio vibró levemente. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté. Ella sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador de todo. «Porque yo ya no puedo pagar». El llanto se detuvo de golpe. Un silencio antinatural llenó la casa. Entonces escuché pasos. Lentos, mojados, avanzaban por el pasillo. Quise levantarme. No pude. Sentía el cuerpo pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. La puerta del cuarto se abrió despacio. No vi su rostro al principio, solo el vestido empapado, el agua cayendo al suelo, el cabello largo pegado a la piel. El olor a río inundó la habitación. Mi bisabuela empezó a llorar.
no de miedo, de alivio. Ya llegaste, dijo. Tardaste mucho. La figura avanzó un paso. El llanto volvió, pero ahora salía de su boca, no del ambiente. ¿Dónde está?, preguntó con una voz rota. ¿Dónde está mi niño? Yo grité. Sentí un ardor brutal en el pecho cuando algo invisible me empujó contra la pared. El impacto me dejó sin aire. Caí al suelo, tosiendo, con la sensación de que algo frío me apretaba el cuello. No es él, dijo mi bisabuela, rápido. Es sangre de la mía, pero no es él. La figura se giró lentamente hacia ella. Por primera vez vi su rostro. No estaba deformado. No era un monstruo. Era el rostro de una madre agotada, con los ojos hundidos y la piel marcada por el dolor. Entonces dame lo que sí es mío, susurró. Mi bisabuela me miró, y entendí. No, balbuceé, no, por favor. Ella cerró los ojos. Así se mantiene el silencio, dijo. Así se protege la sangre. La figura se acercó a mí. El frío me recorrió entero. Sentí sus manos hundirse en mi pecho, como si buscaran algo más profundo que carne. Grité hasta quedarme sin voz. El dolor fue breve. Después, nada. Desperté al amanecer, tirado en el suelo, solo. La habitación estaba vacía. La cama vacía. Mi bisabuela había desaparecido. La policía dijo que se había levantado y caído al río. Un accidente. A su edad. Nadie habló de marcas. Nadie habló del olor. Yo me fui de esa casa días después. Me mudé lejos. Cambié de ciudad, de rutina, de vida. Pero cada noche, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho un llanto lejano. No siempre viene del agua. A veces viene de dentro de mí. Y hay algo peor. Cuando me miro al espejo, por momentos, mis ojos no parecen míos. Parecen los de alguien que sigue buscando. Relato número 4. El primer aviso fue el olor. Ni siquiera había bajado del camión cuando me golpeó en la cara. Agua vieja, lodo, algo metálico, y un fondo agrio que me revolvió el estómago. No era normal para una obra. Y eso que yo ya había trabajado en basurales, fosas sépticas y alcantarillas medio colapsadas. Pero ese olor tenía otra cosa. Algo que se quedaba pegado en la nariz y no se iba. El capataz no me miró a los ojos cuando me explicó el trabajo. Es simple, dijo, rascándose la barba. Hay que drenar un tramo del canal viejo, limpiar lo que esté obstruyendo y revisar la compuerta. Pagan bien porque nadie quiere hacerlo. Eso último lo dijo casi en susurro. Acepté sin preguntar demasiado. Necesitaba el dinero. Demasiado. Mi vida en ese momento era una suma de deudas, llamadas perdidas y noches sin dormir. Así que si había que meterse a un canal olvidado, lo hacía. No era la primera vez. El canal quedaba a las afueras del pueblo, donde ya no había casas, solo terreno húmedo y vegetación espesa. Un río corría paralelo, oculto entre árboles torcidos. El agua ahí siempre sonaba distinta, como si no fluyera, sino que se arrastrara. Éramos 3 al principio. Yo, un tipo flaco al que todos llamaban Lucho, y otro más grande, silencioso, al que nunca le pregunté el nombre. El capataz nos dejó ahí con las herramientas y se fue sin despedirse. ¿Vos escuchás eso?, me preguntó Lucho apenas se alejó el camión. ¿Qué cosa? No respondió, solo señaló el canal. Ahí lo escuché. Un sonido bajo y regular, como un gemido lejano que se mezclaba con el correr del agua. Pensé que era el viento colándose entre los tubos viejos. Eso quise pensar. Nos pusimos a trabajar,
sacar ramas, basura, cosas que no deberían estar ahí. A la media hora, el agua empezó a moverse raro. Pequeños remolinos. El sonido cambió. Y el gemido volvió. Más claro. No jodas, murmuró Lucho. Eso no es normal. Es el eco, le dije. Los canales hacen eso. No me creyó. Yo tampoco. El tipo grande levantó la cabeza por primera vez. Tenía la cara pálida, sudada. No deberíamos estar acá de noche, dijo. ¿De noche?, respondí. Recién son las 6. Para este lugar, ya es de noche. No me gustó como lo dijo. Seguimos igual. El trabajo era complicado, porque el fondo del canal estaba lleno de lodo espeso. Cada paso costaba el doble. Sentía como algo me chupaba las botas, como si el suelo no quisiera soltarme. Fue entonces cuando encontramos el primer objeto extraño. Un zapato. Pequeño, infantil. No debería haber estado ahí. No había casa cerca. No había razón. ¿Viste eso?, preguntó Lucho. Asentí. El gemido se transformó en un llanto, no escandaloso. Un llanto cansado. El tipo grande soltó la pala y retrocedió. Yo me voy, dijo. Esto está mal. No alcanzó a dar 2 pasos. El lodo lo atrapó hasta la rodilla. Cayó hacia adelante con un golpe seco. El sonido que hizo su cuerpo al caer fue feo, hueco. Intentó levantarse, pero el barro lo succionaba. ¡Ayuden!, gritó. Corrimos hacia él. Yo lo agarré del brazo, Lucho del otro. Tiramos con fuerza. Sentí algo ceder, pero no era el lodo. Fue la piel. El tipo gritó como un animal. Se le había abierto el brazo con un alambre oxidado enterrado bajo el barro. La sangre empezó a mezclarse con el agua oscura. Y entonces el llanto se escuchó justo detrás de nosotros. Me giré. La vi, parada en el borde del canal, vestido blanco sucio, empapado, el cabello largo cubriéndole casi toda la cara. No flotaba, no brillaba, estaba ahí, real. La Llorona. No necesitaba presentarse. El llanto ya no venía de su boca. Parecía brotar del aire mismo, rebotando en las paredes del canal. No, susurró Lucho. No, no, no. Ella dio un paso adelante. El agua se agitó con violencia. Sentí cómo el lodo se movía bajo mis pies. ¿Dónde?, dijo con una voz rota. ¿Dónde los dejaron? El tipo herido empezó a gritar incoherencias. Yo no podía soltarlo. Si lo hacía, se hundía. No sabemos de qué habla, logré decir. Solo estamos trabajando. La figura inclinó la cabeza. Siempre están trabajando, susurró. Siempre removiendo, siempre escondiendo. El llanto subió de volumen. Sentí un dolor punzante en los oídos. El agua empezó a subir. Lucho, grité, ayúdame. Pero Lucho ya no estaba. Había salido corriendo. El tipo grande me miró con desesperación. Sus ojos estaban llenos de terror puro. No me dejes, me suplicó. Algo frío rozó mi pierna. Miré hacia abajo. Manos, pequeñas, salían del lodo, aferrándose a mis botas. Grité. Solté al hombre sin querer. Él se hundió hasta el pecho en segundos. El barro le entró en la boca. Lo vi manotear, desesperado, hasta que desapareció bajo la superficie. El agua se calmó de golpe. La figura seguía ahí. Uno menos, dijo, pero no es suficiente. Quise correr. Mis piernas no respondían. El olor era insoportable. Agua, sangre, muerte vieja. ¿Qué querés?, grité. Decime qué querés. La Llorona levantó el rostro. Por primera vez vi sus ojos. No estaban vacíos. Estaban llenos de cansancio.
Quiero que dejen de taparlos, susurró. Que dejen de decir que fue un accidente. El recuerdo me golpeó como un martillo. Ese canal no era viejo por casualidad. Años atrás, antes de que yo llegara al pueblo, hubo un derrumbe en una obra clandestina. Una guardería improvisada cerca del río. Nadie lo denunció. El terreno se rellenó, el canal se cerró. Niños desaparecidos, nunca encontrados. Vos lo sabías, dijo ella. Todos los que aceptan este trabajo lo saben, aunque no lo recuerden del todo. Sentí náuseas. Yo había trabajado antes para la misma empresa, siempre en zonas conflictivas, siempre removiendo tierra, agua, restos. Nunca pregunté. Yo solo necesito el dinero, murmuré. Ella se acercó un paso más. El agua me llegó a las rodillas. Eso dijeron todos. El llanto se volvió ensordecedor. Sentí un golpe brutal en el pecho y caí de espaldas al canal. El agua me cubrió la cara. Tragué barro. Algo me sujetó los brazos. Sentí uñas clavarse en la piel. Pensé que ahí terminaba todo. Pero de pronto, el llanto cesó. El agua bajó tan rápido como había subido. Me arrastré fuera del canal, tosiendo, vomitando, llorando sin control. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. El cuerpo del hombre tampoco. La policía cerró el lugar. Dijeron que fue un accidente laboral, que el terreno era inestable, que el río se había cobrado otra vida. Lucho nunca volvió al pueblo. Yo renuncié al trabajo. Pero hay algo que nadie sabe. Cada vez que paso cerca de una obra, de un canal, de un río donde el agua no suena normal, escucho ese llanto. Y ahora sé que no es una advertencia, es una lista. Y tarde o temprano, vuelve a buscar a los que siguen aceptando trabajos que nadie quiere hacer. Relato número 5. El ataque no empezó con un grito. Empezó con el silencio más absoluto que he escuchado en mi vida. Yo estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, cuando todo sonido desapareció de golpe. Ni autos lejanos, ni perros, ni el zumbido eléctrico que siempre se cuela en las madrugadas. Nada. Como si alguien hubiera apagado el mundo con un interruptor invisible. Ahí supe que algo iba a pasar. Vivía solo en un departamento viejo, construido demasiado cerca del canal que atraviesa la colonia. Un canal profundo, ancho, con muros de concreto manchados y agua oscura que nunca huele bien. De día es feo, de noche es directamente amenazante. Desde mi ventana podía ver apenas el reflejo del agua y escucharla. Siempre. Esa noche no. Me levanté despacio con esa sensación incómoda de que el aire pesa más de lo normal. Caminé hasta la ventana. El canal estaba inmóvil, como una herida abierta que dejó de sangrar. Entonces lo escuché. Un sollozo. Bajo, contenido, cargado de una tristeza tan densa que me apretó el pecho. No era un llanto explosivo, era el sonido de alguien que lleva demasiado tiempo llorando y ya no tiene fuerzas. La Llorona. No tuve que pensarlo, no tuve que recordarlo. El nombre apareció solo en mi cabeza, acompañado de un escalofrío que me recorrió entero. No. Murmuré. No acá. El llanto venía del canal, pero no sonaba lejano. Sonaba cercano, demasiado. Retrocedí un paso cuando algo golpeó la pared exterior del edificio. No fue fuerte, fue un golpe húmedo, como de carne contra concreto. Luego otro, y otro. Me asomé apenas. Ella estaba ahí, parada en la orilla del canal,
con el vestido blanco empapado, pegado al cuerpo, el cabello largo cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba, no parecía una aparición espectacular. Parecía una mujer real, y eso era lo más aterrador. El llanto salió de su pecho, profundo, irregular. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si el sonido me estuviera perforando por dentro. Quise alejarme de la ventana, pero mis pies no respondían. Ella levantó lentamente la cabeza. No pude ver bien su rostro, pero sentí su mirada clavarse en mí. El ataque empezó ahí. Un golpe brutal sacudió la puerta del edificio. El metal vibró con violencia. El sonido resonó por las escaleras vacías como un disparo. Luego otro golpe, más fuerte. El marco crujió. Bajé corriendo las escaleras sin pensar, movido por un impulso absurdo de ayudar, de enfrentar, de detener lo que fuera que estaba pasando. Apenas llegué al primer piso, el llanto se intensificó de golpe. La puerta cedió. No explotó, no se rompió del todo, se abrió lentamente, chirriando, como si alguien la empujara con una calma insoportable. Ella entró. El piso se mojó bajo sus pies. El agua chorreaba del vestido, formando un rastro oscuro. El olor a río invadió el lugar, agua vieja, podredumbre, algo metálico que me hizo arder la garganta. El llanto se cortó de golpe. En silencio volvió. ¿Qué querés?, logré decir, con la voz temblando. Ella avanzó un paso. Sentí una presión brutal en el pecho. Me costaba respirar, como si el aire se estuviera retirando. Ellos, susurró, ellos estaban acá. Su voz no era un grito, era un hilo quebrado de palabras cargadas de rabia. Yo no hice nada, balbuceé. Ella inclinó la cabeza. Eso dicen todos. El ataque fue rápido. Sentí el impacto antes de entender qué había pasado. Algo invisible me lanzó contra la pared. El golpe me sacó el aire. Caí al suelo, mareado, con un dolor ardiente en las costillas. Intenté incorporarme. No pude. Algo frío me sujetó el tobillo y me arrastró varios centímetros por el piso. Mis uñas rasparon el concrepo. Grité. El sonido salió débil, inútil. «Sóltame», alcancé a decir. Ella se acercó, hasta quedar sobre mí. Ahora sí vi su rostro. No estaba desfigurado. No tenía colmillos ni ojos blancos. Tenía la cara de una madre agotada, con ojeras profundas y la piel marcada por el sufrimiento. Pero sus ojos estaban llenos de una furia antigua, contenida durante demasiado tiempo. «¿Dónde los escondieron?», preguntó. El dolor en mi tobillo aumentó. Sentí algo clavarse en la carne, como uñas. La sangre empezó a manar. «No sé de qué hablas», grité. «No sé». Ella apoyó una rodilla sobre mi pecho. El peso fue insoportable. Empecé a ver puntos negros. «Este edificio», dijo. «Este suelo». El recuerdo llegó de golpe, violento. Años atrás, cuando yo todavía era adolescente, hubo un ataque mortal cerca del canal. Un tipo borracho que perdió el control. Un auto. Gente corriendo. Gritos. Sirenas. Pero hubo algo más. Niños. Jugaban cerca del agua cuando todo pasó. El caos, la confusión, el cuerpo del hombre muerto. Y después, el silencio. Las autoridades dijeron que no había más víctimas, que nadie más había caído al canal. Mentira. «Vos lo viste», susurró ella. «Vos estabas ahí». Negué con la cabeza, desesperado. «Era un nene», continuó. «Lo arrastró la corriente», gritó. «Nadie se tiró. Nadie quiso ver. Sentí náuseas. Yo había estado ahí.
Había escuchado el chapoteo. Había mirado hacia otro lado. Yo tenía miedo, murmuré. La presión en mi pecho aumentó. Y ahora, yo también. El llanto volvió. Esta vez, directo desde su boca. Un sonido desgarrador que me atravesó los huesos. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No solo miedo. Culpa. Pura. Cruda. Ella levantó el brazo. Vi algo moverse detrás de ella. Sombras. Pequeñas. Manos que salían del agua acumulada en el piso, arrastrándose, buscando. El ataque se volvió brutal. Sentí golpes en el cuerpo, uno tras otro, como si me estuvieran pateando desde todos lados. Dolor en las piernas, en los brazos. Algo crujió en mi hombro. Grité hasta quedarme sin voz. ¡Basta!, supliqué. ¡Por favor! Ella se inclinó hasta quedar a centímetros de mi cara. «Esto no es para vos», susurró. «Es para que recuerdes». El mundo empezó a oscurecerse. Pensé que ahí terminaba todo. Pero de pronto, el llanto se detuvo. El peso desapareció de golpe. El aire volvió a mis pulmones como un cuchillo. Tosí, lloré, me encogí en el suelo. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. El piso seguía mojado. El olor seguía ahí. Mi cuerpo dolía como si hubiera pasado por una paliza real. La policía llegó minutos después, alertada por los vecinos. Dijeron que había sido un ataque, que alguien había entrado al edificio, que el agresor huyó. No encontraron huellas claras, no encontraron a nadie. Me llevaron al hospital. Costillas fisuradas, el hombro dislocado, marcas profundas en el tobillo que nadie supo explicar. Dijeron que tuve suerte de seguir vivo. Yo no lo creo. Desde esa noche, el canal volvió a sonar. El agua corre, los perros ladran, la ciudad respira. Pero yo no. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese llanto. Y ahora sé la verdad. La Llorona no mata al azar. Ataca para que los culpables recuerden. Y el verdadero ataque mortal no fue el que casi me mata esa noche. Fue el que ocurrió años atrás, cuando decidí no mirar. Y eso no se cura nunca. Relato número 6. No encontré la tumba la primera vez. Y eso que sabía exactamente dónde debía estar. El cementerio abandonado aparecía en los planos viejos del municipio como un rectángulo gris junto al río, clausurado desde hacía décadas por riesgo sanitario. Nadie iba ahí, nadie debía ir. Pero yo tenía que hacerlo, porque el trabajo no me daba opción, y porque había cosas que, según los papeles, necesitaban ser verificadas antes de que el terreno fuera vendido. Así empezaron a meterse mis pies donde no debían. Llegué al atardecer. El sol ya se estaba escondiendo, y el cielo tenía ese color sucio, como de herida mal cerrada. La reja del cementerio estaba caída, oxidada, comida por la humedad. Entré sin esfuerzo. El crujido del metal sonó demasiado fuerte, en medio de un silencio que parecía observarme. El aire ahí dentro era distinto, más frío, más pesado. Olía a tierra removida, a flores secas y a agua estancada. El río corría a menos de 100 metros, oculto entre árboles torcidos. Desde el primer paso sentí que no estaba entrando a un lugar abandonado, sino a uno que simplemente había sido olvidado a la fuerza. Las lápidas estaban partidas, cubiertas de musgo. Algunas tumbas abiertas, como bocas negras. Otras hundidas, tragadas por el suelo. Había cruces de madera carcomida, nombres ilegibles, fechas que se repetían demasiado seguido. Muchos niños. Eso fue lo primero que me incomodó de verdad. Caminé con linterna en mano, anotando números, sacando fotos.
Todo parecía normal dentro de lo decadente. Hasta que escuché el sonido. No fue un grito, fue un sollozo, bajo, arrastrado, como si alguien llorara desde muy lejos, o desde muy abajo. Me quedé quieto. No, murmuré, no acá. El sonido venía del fondo del cementerio, cerca de la zona más vieja, donde las tumbas casi se mezclaban con el barro del río. Pensé en animales, en mi propia sugestión. Seguí caminando. Error. Mientras más avanzaba, más claro se hacía el llanto. Ya no era solo tristeza. Había rabia en ese sonido. Desesperación. Una pena tan profunda que parecía raspar los huesos. La Llorona. El nombre apareció solo en mi cabeza, acompañado de un escalofrío que me bajó por la espalda. Tranquilo, me dije, son historias. Pero el cementerio no reaccionó como un lugar vacío. Las hojas se movieron sin viento. La linterna empezó a fallar. El olor a agua se volvió más fuerte. Y entonces la vi, entre dos mausoleos derruidos, de espaldas, inmóvil, vestido blanco, empapado hasta el borde, pegado al cuerpo como si acabara de salir del río. El cabello largo, oscuro, cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba, estaba ahí, tan real que me dolió mirarla. El llanto salía de ella, pero no movía los hombros. Era como si el sonido brotara de algo más profundo. Quise retroceder. Mis pies no respondieron. No, susurré. Ella dio un paso adelante. El suelo crujió bajo mis botas. Sentí el barro ceder, como si el cementerio quisiera tragarnos a los dos. ¿Los viste?, preguntó. Su voz era baja, rota, cargada de cansancio. Yo no sé de qué habla, dije, con la garganta seca. Ella levantó lentamente la cabeza. No pude ver bien su rostro, pero sentí sus ojos clavarse en mí. Siempre dicen lo mismo. El llanto se intensificó. Las lápidas cercanas vibraron apenas. Un ave salió volando de un árbol, rompiendo el silencio de golpe. No debería estar acá, balbuceé. Solo estoy trabajando. Ella inclinó la cabeza, como si esa palabra le resultara familiar. Trabajando, repitió. También dijeron eso cuando los trajeron. Un recuerdo que no era mío se me metió en la cabeza. Ataúdes improvisados. Noches sin registros. Un cementerio ya saturado, usando cualquier espacio libre para esconder lo que no debía contarse. Este lugar, continuó, aquí los dejaron cuando nadie quería hacerse cargo. Di un paso atrás. El suelo cedió de golpe. Caí de rodillas sobre una tumba hundida. Sentí algo duro bajo las manos. Madera podrida. Un ataúd mal cerrado. El llanto se volvió ensordecedor. No, grité. No me toque. Algo frío me agarró el brazo. Sentí un tirón brutal. Mi piel raspándose contra la piedra. El dolor fue inmediato, ardiente. Grité otra vez, sin voz. Míralos, ordenó. La tierra empezó a moverse. Vi como una tapa rota se abría lentamente. Dentro, restos pequeños, envueltos en telas viejas. Huesos que no deberían estar ahí. Juguetes enterrados junto a ellos. Niños, muchos. El ataque fue repentino. Sentí un golpe seco en la espalda que me lanzó contra una lápida. El impacto me sacó el aire. Caí de costado, mareado, con un zumbido en los oídos. Algo crujió en mi hombro. «¡Basta!», supliqué. «¡Por favor!». Ella se acercó, caminando despacio entre las tumbas abiertas. El agua chorreaba de su vestido, empapando la tierra.
El olor a río y muerte vieja me revolvió el estómago. Este cementerio, dijo, no es solo abandono. Se agachó frente a mí. Por primera vez vi su rostro. No era un monstruo. No estaba deformado. Era el rostro de una madre agotada, con ojeras profundas y la piel marcada por el dolor de años. Pero sus ojos estaban llenos de algo peor que rabia. Estaban vacíos de esperanza. Es silencio, susurró. Silencio comprado. Algo se movió detrás de ella. Sombras pequeñas, torpes, saliendo de las tumbas abiertas. No caminaban bien. Se arrastraban. Dejaban marcas en la tierra, húmeda. Quise cerrar los ojos, no pude. Yo no hice esto, lloré. Yo no sabía. Ella me observó en silencio. Pero ahora sí. El suelo tembló. Sentí manos frías aferrándose a mis piernas. Uñas clavándose en la carne. Grité de dolor. Sentí la sangre correr. El miedo se volvió insoportable. ¿Dónde están los registros?, preguntó. ¿Dónde escondieron sus nombres? La respuesta me llegó como un golpe. Yo había visto esos archivos. Años atrás, cuando trabajé para el municipio. Papeles marcados como trasladados. Nombres borrados. Fechas repetidas. El cementerio clausurado poco después. En el archivo viejo, balbuceé. En el subsuelo. El llanto se detuvo. Las manos se soltaron de golpe. El peso desapareció. El aire volvió a mis pulmones de forma violenta. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. Las tumbas estaban cerradas. El cementerio volvió a ser un lugar abandonado. Me arrastré hasta la reja y salí como pude. No miré atrás. Días después, entregué mi informe. No mencioné nada sobrenatural, solo datos, fechas, ubicaciones, errores graves en los registros. El proyecto se canceló. Semanas más tarde, el municipio anunció una investigación histórica. Excavaciones, identificación de restos. Los nombres empezaron a aparecer en los noticieros. Niños olvidados. Nadie habló de La Llorona. Pero yo sé la verdad. Porque desde esa noche, cuando paso cerca de un cementerio viejo, escucho un llanto lejano. Ya no suena furioso, suena cansado. Como si por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera empezado a escucharla. Y eso es peor que cualquier ataque. Relato número 7. Pero el turno pegado que se siente colándose entre los ojos. Era tarde, demasiado. El edificio me paga solo, y yo lo sabía. En el edificio y menos cuando sos municipal, no se tarde, demasiado. Que el edificio es el único que acepta. El edificio es después de las 10. En una herida abierta estaba una vieja estancada, que en el río. Feo. El agua estancada. Naciera. De día, ya de noche. De noche, parece otra cosa. Es feo. Lo volvió a sonar. Lento, irregular. Es feo. De noche, caminando por... Pero tampoco un sonido natural. Está cansado. Se extraña. Como si alguien respirara con dificultad. Me ha cansado. Marear algo. Mientras bebía un y alguien respirara con que a veces silba con sonido natural. Está cansado. A nada. Que la cama está cansado. Cansadas. Cuando uno está cansado. Está cansado. Hasta que el aire se puso un cambio. Entre los nichos. Pensé que era el viento, pero menos cuando cuando estás demasiado cerca del agua estancada. El olor, barro, óxido, estancada. Era cosas. Y un fondo tenía una cadencia, revolvió el estómago. Solo camina. Exactamente un llanto en el pasado. Perorona. Pero que se cuando hasta de chico. A veces silba ella. La llorándose entre los nichos. No,
entre los nichos. Que cuando estás de más quería salir, que aparece cerca del río, en los lubios del agua, óxido, haga cosas, y haga cosas, y que Llorona Argentina. El Llorona Argentina. Dicen Llorona Argentina. Camina. Solo camina. No hasta la que dicen que ella. Apuré la silba. Apuré el paso hasta un cansancio. La que dicen que algo rillo. Fuera despejarme. No Argentina. Cuando giré la manita solo. Oscuridad total. Curiaveal. Murmuré. El cerca del río. Después. La que dicen que parece cerca del río. No exagerado. De un cara, el tesoro cansancio, nido. Cargado tomar un cigarrillo, que me apretó el pecho de inmediato. El otro lado de la puerta. Y cuando di un paso. Despejarme. Quieto. Mezcló con el silbido. Afuera, el tesoreno defiante, sentí cómo se me erizaba. Cuando giré la mano, el silbido baja. No ahora. Morto total. Silbido puro. Como solo apuré. Ahí el cero, formando un seol cerca del río. Afuera, el tersan. Era un sonido que me apretó el pecho. Era un sonido bajo, como oscuro. Como si el loro, la cabello la. Y ahí la vi. Parada de claro, el cabello la. Vestido, formando un formando un. El cabello largo, pegado al rostro, taba. No se notaba. No se man simplemente respondí. Tú que vi cómo se me erizaba simple. Respondí. El ya simplemente respondí. No se sacudían. Era un sonido quieto. Oscuro que parecía venir de adentro. Muy adentro. No debe rir. No pude. Como si estuvieras. Ronca. Gacetro. No deberías hubiera. Familiar. De años atrás. Nada de todos. Esto, el cabello nido está por su sin saber por qué. No es que. No es ella inclinó la cabeza. Al que parecía venir de ella inclinó la cabeza. Unas no dicen cosas. El ahogamientos de golpe. El cibo pegado al rostro rápido. Siempre silencio fue peor. Harto. Siempre con K. Respondí. Cerca del río. Intensificó. Sentí náuseas. ¿Yendo nada me dejaron acá? Preguntó. Si a venir de Adeos volvieron a nombrar. Nunca. Si venir de Adeos estoy haciendo nada mal. Inclinó la cabeza. Se acercó más. Los años atrás. Años atrás. Apariciones. Al municipio. Ahogamientos. Desapariciones. Accidentes. Desapidas al zanjón. Llamamientos. Casos cerrados. Siempre cerca del río. Cerca del río. Yo solo guardo nada más. Yo solo guardo papeles, dije. Hace al mismo tiempo. Nada se acercó más. Ya se acercó más. Cuando a mirar. Tiró una. Dos. Primero una. Brutal en el pecho. Que el aire salareta avanzó. Ella caminó. El llanto del suelo. Mareada al ser con un dolor. Yo solo guardo punzante en las costillas. Algo crujió. Grité. El bar mismo, pero el elevarse. Barro, tiempo elegí el no ser tiempo. No muchas, no todas. Primero una, después otra, después otra. Gámela. El aire salióse a la tierra. Susurran los nomquedas. El aire salió hasta quedar sobre mí. No hasta quedar sobre mí. Cerré siempre las costillas. Cerré en elegí. Vine por lo que es por vos, dijo. Vine por lo que es con. Primero una. Sentí un tirón en el tabarretro. El dolor fue real. Ardiente. Tanto pantalón. El dolor fue real. Ardiente. La sangriente. La sangre. El llanto. Cerré los ojos. Los vi. Listas los incompletas. Así. Humedad. Absurdo profundo. Caras como traslado. Humedad. Larcas de uñas, apellidos tachados por humedad. Abajo, balbuceó. Abajo, subió, pero ya no arde. Fue nombre. El llanto volvió, pero ya no era furioso. Era profundo.
Las manos se soltaron, pero ya no los cogieron en la pierna. Cuando abrí los ojos, orcitos en la pierna. Un depósito procediendo. Lenta zanjón. No te voy a matar, no te voy a matar, dijo. Eso, dijo. Eso, y se metió a hacer vivir orbiofioando. No, te voy a dejar vivir con esto. Y se metió a dejar vivir con. No hubo las manos se soltó con una calma cuando arpeó. Le negó, con una calma, con una calma. La policía, nadie explicó las marcas de uñas. Ella dijo que me habían asaltado, que alguien intentó robarme. Sería de uñas, las marcas de uñas. Y la puerta, no escucho un silbido. Y bajó, tuvo, sí bajé. A ver, te voy a dejar vivir. Respiré modad. Saqué medallas, carpetas, nombres, con una calma. Semanas después empezaron a reabrirse. Periodistas. Nadie, la policía argentina, novias. Excavaciones cerca que río. El monitor una parte. Y nadie quiso bajar. Escucho un silbido. Ahora silencio es demasiado. Zanjón, lejos del río. Silencio es demasiado. Noches. Que el silencio es demasiado profundo. Escucho un silbido suave, arrastrado, que viene de ninguna parte. Recordatorio. De Argentina, no nombres. Recordatorio. La Llorona argentina no busca venganza inmediata. Dijo que me habían asaltado. Busca memoria. Dijo que me habían asaltado de llorar. Espiones cerca del. Escucho un silbido. Es demasiado. Relato número 8. La primera noche, no escuché un llanto. Escuché agua cayendo. Gotas lentas, espesas, golpeando el piso del pasillo 3 del hospital viejo. Eso fue lo que me despertó. No un grito, no un lamento. Agua. Como si alguien hubiera salido empapado del río y estuviera caminando sin apuro, dejando un rastro que nadie más parecía notar. Abrí los ojos de golpe. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada. Demasiado temprano para el cambio de turno. Demasiado tarde para que hubiera movimiento. El hospital llevaba años funcionando a medias, sostenido por parches y mentiras. De día atendían lo básico. De noche quedábamos los que no teníamos otra opción. Yo era guardia nocturno. Y ese hospital estaba construido donde no debía. El río pasaba justo detrás del edificio. No un río bonito. Uno oscuro, lento, cargado de basura y recuerdos que nadie quiso registrar. Desde la ventana del descanso, podía verse apenas el reflejo del agua cuando la luna ayudaba. Esa noche no había luna. Me levanté con la linterna en la mano. El sonido de las gotas seguía, marcando un ritmo irregular. Caminé por el pasillo vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban como siempre. Pero había algo distinto en el aire. Olía a humedad vieja. No a limpieza, no a cloro, a agua estancada y algo más. Un olor dulzón, casi imperceptible, que me hizo fruncir la nariz. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, más por costumbre que por valentía. Nada. Las gotas me guiaron hasta la zona de morgue, el lugar que nadie quería recorrer solo, incluso de día. La puerta estaba entreabierta. Eso no estaba bien. La empujé despacio. El sonido del metal resonó demasiado fuerte. Dentro, el frío me golpeó la cara. No mojado, como por una filtración. Mojado como si alguien hubiera caminado descalzo desde afuera. Y entonces lo escuché. El llanto. No un alarido, no algo exagerado. Un sollozo bajo, profundo, cansado. El tipo de llanto que se escapa cuando ya no quedan fuerzas para gritar. Se me apretó el pecho. La Llorona. El nombre apareció solo en mi cabeza. No como un mito, no como un cuento, como una certeza incómoda que no pedí. No, susurré. No acá. El llanto venía del fondo,
cerca de las cámaras frigoríficas. Cada paso que daba hacía que el olor se intensificara. Agua, óxido, algo podrido, algo que no era solo físico. Vi las huellas, pies descalzos marcados en el piso húmedo, pequeños, irregulares, no parecían de un adulto. Esto no es real, me dije. Estoy cansado. Las huellas se detenían frente a uno de los cajones metálicos. El llanto se apagó de golpe. El silencio fue brutal. Dije, con la voz quebrada. El cajón vibró. Un golpe seco desde adentro. Retrocedí de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Otro golpe, más fuerte. El metal crujió. No, 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 murmuré. El cajón se abrió solo. No de golpe, lentamente, como si alguien empujara desde adentro con paciencia. El olor me golpeó primero. Luego la imagen. No había un cuerpo adulto. Era pequeño, demasiado pequeño. Sentí que el estómago se me daba vuelta. ¿Por qué? Susurré sin darme cuenta. El llanto volvió, ahora detrás de mí. Me giré. Ella estaba ahí, parada en la puerta de la morgue. Vestido blanco empapado, pegado al cuerpo, el cabello largo cubriéndole el rostro. No flotaba, no parecía una aparición de película. Estaba ahí, ocupando espacio, haciendo que el aire se sintiera pesado. El llanto salía de su pecho, profundo, irregular. No deberías haberlos traído acá, dijo. Su voz era baja, ronca, con un acento familiar, cercano, nada sobrenatural en el tono. Eso lo hacía peor. Yo no decido eso, balbuceé. Solo cuido el lugar. Ella avanzó un paso. El agua goteó de su vestido, formando un charco a mis pies. Eso dicen todos. El ataque fue inmediato. Sentí una presión brutal en el pecho que me lanzó contra la pared. El golpe me sacó el aire. Caí al suelo, mareado, con un dolor punzante en la espalda. Algo crujió. Intenté gritar. No pude. Algo frío me sujetó el brazo. Sentí uñas clavándose en la piel. El dolor fue real, ardiente. Grité ahora sí, pero el sonido salió débil. ¿Sabes cuántos pasaron por este lugar?, preguntó. ¿Cuántos dijeron, fue un accidente? El recuerdo me golpeó de golpe. Cuerpos sin nombre, ingresos nocturnos, formularios incompletos, NN, ahogamiento, sin familiares. Yo había firmado esos ingresos. Yo solo seguía órdenes, dije, llorando. No sabía quiénes eran. Ella se agachó frente a mí. Por primera vez vi su rostro. No era un monstruo, no estaba deformado. Era el rostro de una mujer agotada, con ojeras profundas, la piel marcada por años de llanto. Pero sus ojos estaban llenos de algo peor que furia. Vacío. Eso es lo que más duele, susurró. Que nadie sepa quiénes fueron. El llanto se volvió ensordecedor. Sentí cómo me vibraban los huesos. El piso tembló. Escuché otros sonidos, más suaves, más pequeños. Miré hacia el cajón abierto. No estaba vacío. Manos pequeñas asomaban desde adentro. No muchas. Una, luego otra, aferrándose al borde metálico, dejando marcas húmedas. Grité hasta quedarme sin voz. «Basta», supliqué. «Decime qué querés». Ella se incorporó lentamente. «Quiero que recuerden». Las manos desaparecieron. El llanto se apagó de golpe. El peso en mi pecho se fue de inmediato. El dolor quedó, latiendo. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. El piso estaba seco, la morgue cerrada. Desperté en una camilla, en urgencias. Dijeron que me habían encontrado desmayado, que había tenido un ataque de pánico. Nadie habló de huellas, nadie habló del cajón.
Renuncié esa misma semana. Meses después, el hospital cerró definitivamente. El edificio será demolido. Dicen que van a hacer un parque. Yo no paso por ahí. Pero a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho gotas cayendo en algún lugar. Y detrás de ese sonido, un llanto bajo, cansado. No viene a atacar. Viene a asegurarse de que no volvamos a olvidar.